Para que veáis la divinidad hasta de las palabras en el libro sagrado del Corán, las palabras de Dios son tan perfectas y estrictas y divinas. Veamos algunos milagros. Abrir el libro del Corán con humildad para aprender, y no creáis que una vez haberlo leído entero, no querréis leerlo otra vez más. Contiene milagros y es realmente la solución de cualquier problema. Mucha gente duda de la existencia de Dios, y solo vuestra intensa fe es la que os mantendrá en el camino recto. ¿Acaso el Corán no está hecho para aumentar vuestra fe? Por ejemplo, hasta hace poco la gente pensaba que el Sol estaba fijo y que la Tierra giraba sobre el Sol. Puede que hasta tú que estás viendo ahora mismo el vídeo lo pienses también, pero en realidad la ciencia ha descubierto recientemente que el Sol no es para nada fijo y que se desplaza en el universo de una manera bien precisa, y podemos decir perfectamente que tanto el Sol gira sobre la Tierra como la Tierra sobre el Sol. Eso depende de la referencia elegida, puesto que en el espacio no hay un punto de referencia elegido. Lo que más nos interesa, durante mucho tiempo la gente piensa que el Sol es fijo, y solo en el Corán es donde está mencionado desde hace más de 1400 años. Dios dice que el Sol se desplaza en una órbita precisa, tal y como lo confirman los científicos hoy en día. Lo que hay que entender es que antes de que la ciencia descubra esto y cambió su punto de vista, según y gracias a los nuevos descubrimientos, la gente podía haber creído que el Corán tenía un error, puesto que la ciencia decía que el Sol era fijo y el Corán lo contrario. Y justamente en ese momento es vuestra fe la que os mantiene en pie, o si no, caéis y lo perdéis. Aquella persona que tiene una fe débil, por ejemplo, habría realmente abandonado el Islam, pensando que el Corán tenía un error, pero en realidad la palabra de Dios es tan perfecta y solo dice la verdad. La ciencia se equivoca y puede rectificar, pero Dios no. Lo importante a saber, si algún día no entendéis algo del Corán, no lo pongáis todo en duda, porque seguramente hay una buena explicación al respecto. Simplemente puede que no sepáis aún la respuesta de las preguntas. Pero nunca pongáis la religión en duda, porque realmente el Sol se desplaza por el universo. Podéis buscarlo vosotros mismos por internet. Él es quien creó la noche y el día, el Sol y la Luna. Cada uno recorre su órbita. Dice Dios en el Corán: el Sol y la Luna siguen una órbita precisa. O bien en el capítulo 36, versículo 40, no le es posible al Sol alcanzar a la Luna, ni la noche alcanzar al día. Cada astro circula en su órbita. En serio, no dudéis de la palabra de nuestro Creador. Solo Él puede saber cosas que nosotros no sabemos. Hay que saber también que el Corán, en la lengua castellana, el Corán pierde gran parte de sus milagros. ¿Por qué? Porque su estilo lingüístico es absolutamente perfecto. Por ejemplo, si escribís un poema en español con rimas en cada frase y lo traducís al inglés, las frases seguirán teniendo sentido, pero sin embargo, perderíamos las rimas completamente. Algunos aspectos milagrosos en el Corán solo son comprensibles en árabe. Aquí tenéis algunos pequeños aspectos milagrosos en el Corán que son absolutamente extraordinarios. En el capítulo de la vaca, que es el segundo y también el capítulo más grande del Corán, contiene 286 versículos, y si miráis en medio de estos versículos, es decir, el versículo 143, Dios dice: de este modo hemos hecho de vosotros una comunidad de en medio. Y justamente en el medio de las 286 surat de la Báqara, justamente en el versículo 143, se encuentra la palabra medio. La mitad de 286 son exactamente 143.
que es la mitad, en medio. ¿Sabíais que Dios tiene muchos nombres, como por ejemplo, misericordioso, el creador, etc.? Uno de sus nombres es el único, y que se dice en árabe al-Ahad, pues la palabra único está escrita solo una vez en todo el libro. Una sola vez, y no la leeréis más adelante. Al-Ahad quiere decir único. La palabra en sí misma es única también en todo el Corán. No está mencionada más veces excepto una sola vez. El Corán fue revelado en un periodo de 23 años. ¿Cuántas probabilidades hay de no repetir la misma palabra en 23 años de revelación? Imaginaros una persona que escribe un mensaje durante 23 años. ¿Cuál sería la probabilidad de que evite de repetir la misma palabra 2 veces? En el Corán podemos leer en el capítulo 4, versículo 82, ¿acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procediera de Dios, encontrarían en él numerosas contradicciones. Pues bien, hasta la palabra contradicción está escrita solo una vez, para que os deis cuenta de que hasta en la frase no puede contradecirse. ¿Os dais cuenta de la precisión del libro? ¿Sabéis lo que quiere decir realmente la palabra Corán? La definición de la palabra quiere decir recitar, y realmente es algo que recitamos. Hoy en día, cuando sale alguna canción nueva, se hace muy famosa y es conocida y escuchada millones de veces, pero enseguida también la olvidamos. Y vamos a otra, la gente canta la canción varias veces y luego la aborrece. Tal y como la película. Una película sale, triunfa, y luego sale otra que reemplaza la anterior. Sin embargo, el Corán es recitado constantemente por muchísima gente en el mundo entero. Ningún libro desde la historia de la humanidad ha sido tan recitado como el Corán. Además, para que sepáis, con las diferencias horarias existentes hoy en día, el Adán, lo que es la llamada del pararezo, suena durante 24 horas sin parar constantemente. Es recitado en toda la tierra 24 horas sin parar. Subhanallah. Un ejemplo, un famoso, con el tiempo lo terminamos olvidando, ¿verdad? Pero el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah estén con él, es mencionado desde hace 1400 años y es querido por los musulmanes. Bueno, y la gente podrá decir, sí, pero Jesús también es querido por los cristianos y Moisés por los judíos, etc., ¿no? Lo más interesante de esto es que en un versículo del Corán habla del nombrar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capítulo 94, versículo 4. Y he elevado tu renombre. Recordar que cuando cantan la llamada del rezo en la mezquita, se dice atestiguo que Mohammed es el mensajero de Allah. Nosotros repetimos lo mismo, y cada vez que escuchamos su nombre, debemos decir que la paz y las bendiciones de Allah estén con él. Y como os dije antes, la llamada de rezo suena en el mundo entero 24 horas sin parar. Pues de ese modo, sin parar el reconocimiento del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah estén con él, es mencionado una y otra vez. El Corán es perfecto y preservado hasta el fin de los tiempos. Para que veáis que esto es cierto, Allah dice en el Corán que hizo el Corán fácil para la memorización. Y hoy en día hay millones y millones de personas que se saben el Corán al pie de la letra. Hasta niños de 6 y 7 años se lo saben. En los rezos recitamos versículos del libro y también muchos imams se saben el Corán de memoria. Pues bien, ahora, imaginemos si quemamos todos los libros religiosos, Biblia, Corán, Torá, etc. Solo para la Biblia les sería imposible de volver a escribirla, porque realmente habrá muy poco, pero que muy pocas personas, incluso diría yo que ninguna, se la conoce de memoria.
Aparte de eso, hay que saber que existen versiones diferentes, reescritas y modificadas por el ser humano. Entonces nadie se pondría de acuerdo para volver a escribir la Biblia. ¿Verdad, no? E igual para las demás religiones. Pero ir a una mezquita y pedirles que escriban de nuevo el libro. Y alrededor de un día aproximadamente, el Corán estará aquí de vuelta. Palabra por palabra, idéntico a antes. Porque si solo uno comete un error, será inmediatamente corregido por otros. Y aunque quiera uno diversificar el Corán, será inmediatamente detectado por otros y obviamente corregido. Hay que saber que la gente recita versículos del Corán sin parar en cada rezo. Nadie podrá modificar el Corán. Y aquí otro milagro del Corán. Dios dice: hice descender el hierro. Capítulo 57, versículo 25. Para otras cosas ha sido muy específico, como para las montañas dijo: y he creado las montañas, o bien, y he creado al sol, o la tierra. Y por el hierro, no ha dicho he creado el hierro, sino que ha dicho hice descender el hierro. Escuchen esto, los biólogos dicen que el hierro vino históricamente tras la caída de un meteorito. Buscadlo por vosotros mismos en internet. Y para acabar, hablemos de un hecho realmente extraordinario. Esta foto que veis es de Valle del Rift del Mar Muerto, Israel y Jordania, en octubre de 1984, visto desde una altitud de 190 millas náuticas, 350 kilómetros. En esta fotografía, casi vertical, el Valle del Rift del Mar Muerto va del sur al norte, a través del Medio Oriente. Y se considera que es el punto más bajo de la Tierra, según los científicos y la NASA. ¿Qué dice el Corán sobre esto? Y esto es lo más increíble para daros de reflexionar y la gente que busca la verdad. No solo nos dice cuál es el punto y el territorio más bajo de la Tierra, tal y como confirma también la NASA, sino que también nos habla y predice la derrota de los bizantinos, tanto la derrota como la victoria después. ¿Qué es lo que habla la historia sobre los bizantinos y los persas? Podéis buscarlo en internet para confirmarlo. Así que gente, es hora de que vayan en busca de la verdad.